En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga, más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús habla del Espíritu Santo y hoy, en este fragmento del Evangelio de San Juan, le da dos títulos: Paráclito, que significa consolador, y Espíritu de la verdad. Y ambas cosas van unidas en la misma persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Pero es que ambas cosas también van unidas en nuestra vida personal. Cuando tú eres testigo de la verdad, vas a sufrir, lo dice el Señor a continuación, persecución. Por supuesto que fuera de la Iglesia, y tal y como están las cosas, también dentro de la Iglesia, vas a sufrir persecución. Pero esa persecución que genera dolor, sufrimiento, va acompañada del consuelo. Va acompañada de algo que te da el Espíritu Santo, el mismo que ha mantenido en ti la verdad y que te va a permitir llevar adelante esa cruz de la persecución sin hundirte y sin dar marcha atrás, naturalmente en la medida en que tú colabores con la gracia de Dios. Pero ¿por qué dice esto el Señor? Termina el Evangelio de hoy siendo muy claro Jesucristo. Os he dicho esto, dice, para que cuando suceda os acordéis de que ya os lo había dicho, que no os sorprenda, que estéis preparados. Es interesante darse cuenta de que la palabra mártir significa testigo. Así que cuando Jesús habla de testimonio, está hablando de martirio. Hay un martirio del pelotón de fusilamiento, tantos sacerdotes en España con los comunistas y los socialistas, tantos que murieron en el año 36. Es un martirio duro, pero rápido. Hay un martirio de torturas muchísimo más prolongado. Y hay un martirio que no te quita la vida, que es un martirio de alfileres. Decía una santa eso: no me cortan el cuello, pero me clavan alfileres todos los días. Es un martirio de alfileres, es el martirio de la burla, de la ironía, del desprecio, de la ridiculización, de la sátira. Es el martirio de los medios de comunicación, de esos juicios paralelos que se establecen y se hacen contra los que quieren ser fieles a Jesucristo. No me refiero que no haya también juicios paralelos que están muy mal hechos por otras causas. Hablo de los que padecemos o padecen los que quieren ser fieles a Jesucristo. Pues eso hay que estar preparado para ello. No creo yo que haya que buscarlo, pero cuando viene no hay que rehuirlo. Cuando viene hay que pedirle al Espíritu Consolador que nos ayude a ser fieles y a estar a la altura de esa circunstancia. Decía San Ignacio de Antioquía, un santo de los primeros siglos, había sido obispo de Antioquía, era obispo de Antioquía, cuando le hicieron preso y le llevaron a Roma, porque era un personaje en la iglesia, y entonces le llevaron a Roma para ser echado a los leones allí en el circo, porque solían llevar a gente importante de todo el imperio, y en este caso uno de ellos era él.
Y de camino hacia Roma, decía, cuando llega la persecución, no hay que tener muchos argumentos, sino grandeza de ánimo. Y él la tenía. Y las cartas que fue escribiendo durante el camino hasta que llegó a Roma son un tesoro de la iglesia primitiva, escritas en el inicio del año 100, es decir, los primeros, al principio del siglo II. La carta a los romanos les dice, porque se ha enterado de que hay romanos cercanos al emperador que podían intentar que no le martirizaran y que quizá le pusieran algún otro tipo de castigo. Él ya era muy anciano. Y les dice, soy trigo de Cristo y tengo que ser molido por los dientes de las fieras. Esto es un testigo. ¿Tenemos nosotros el amor a Cristo suficiente como para ser sus testigos? Cuando se ríen de ti, por ejemplo, un joven del que se burlan sus compañeros porque quiere ser casto, o un joven que quiere ser sacerdote, o una joven que quiere ser religiosa, y que incluso en su casa le ridiculizan o le critican. O un matrimonio que quiere tener hijos y que es mal visto porque ya han pasado de la parejita y ya tener un tercero es, poner en peligro a la humanidad por exceso de población. O alguien, un profesional, que no quiere corromperse, que quiere ser alguien honesto en su trabajo. Un político que, amando su carrera, sin embargo, no está dispuesto a pasar por todo para progresar en esa carrera política. Un sacerdote que tiene que enfrentarse con parte de su congregación, de su comunidad parroquial, porque entre ellos hay algunas, seguramente ya avanzadas en años, que viven en otra época y que quieren que esa época siga manteniéndose, que no han superado todavía la revolución del 68, incluso que siguen vistiendo como si tuvieran 18 años, aunque tienen 80. Ese sacerdote es atacado, es criticado, incluso puede ser hasta denunciado con denuncias falsas. Tantos, de tantas maneras, que tenemos que vivir hoy en una sociedad agresiva, en una iglesia complicada y confusa, la fidelidad a Jesucristo. Fidelidad al Espíritu de la verdad, pidiendo a ese mismo Espíritu, el Paráclito, el Consolador, que nos ayude a ser testigos, incluso a ser mártires en ese contexto, en este momento tan difícil. Que así sea.